Mis hijos me abandonaron en mi cumpleaños número 80. Esa frase me quema la garganta como brasas encendidas cada vez que la repito en silencio. Lo digo para mí misma, como si al pronunciarlo pudiera convencerme de que es real, aunque el dolor siga siendo tan fresco que parece imposible. Ese día no hubo abrazos, no hubo llamadas, no hubo siquiera un mensaje de texto de esos que mandan con un simple emoticón para salir del compromiso. Nada. Solo el silencio cruel de quienes yo misma traje al mundo. La casa estaba adornada. Había pasado semanas enteras preparando cada detalle. Colgué guirnaldas de papel de colores suaves. Preparé un pastel de chocolate porque recordaba que era el favorito de mi hijo mayor cuando era niño. Y puse flores frescas en los floreros, como siempre hacía en las celebraciones familiares. Recuerdo que incluso abrí la vajilla que guardaba para ocasiones especiales, la misma que mi difunto esposo y yo compramos juntos en nuestro aniversario de bodas número 20. Esa vajilla que había visto tantas sonrisas alrededor de la mesa. Todo estaba listo para recibirlos. Yo estaba lista para recibirlos, pero la tarde cayó y la mesa quedó intacta. Los globos se desinflaban lentamente, mientras el reloj del comedor parecía burlarse de mí con cada tic-tac. Las velas del pastel, encendidas con ilusión, se consumieron solas frente a mis ojos, dejando caer lágrimas de cera sobre el glaseado. Yo las miraba arder, esperando que en cualquier momento sonara el timbre de la puerta, que se escucharan risas en el pasillo, que mis hijos entraran con un «sorpresa, mamá», que nunca llegó. Me había sentado en el sillón de la sala, con el vestido azul que siempre decía que me hacía ver más joven. Mis manos, temblorosas, jugaban con el borde de la tela. Me miré en el espejo que colgaba en la pared, y lo que vi fue a una anciana ridícula, esperanzada, aferrada a una ilusión que se desmoronaba minuto a minuto. ¿Cómo es posible que los mismos hijos que corrían hacia mí buscando consuelo en sus noches de fiebre, los mismos que un día me prometieron nunca dejarme sola, ahora me olvidaran justo en la fecha que tanto significaba para mí? Al anochecer, solo una persona cruzó la puerta. No fue ninguno de mis hijos, sino mi nieta, la más olvidada por todos. Venía con una pequeña caja envuelta en papel arrugado y una sonrisa tímida que iluminó la sala más que todas las velas juntas. La abracé con fuerza, como si quisiera retener en ese gesto todo el amor que mis hijos me negaban. Ella, con apenas 18 años, me pidió disculpas por la ausencia de los demás, aunque no era su culpa. «No pude dejarla sola, abuela», me dijo, y esas palabras se clavaron en mi corazón como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que alguien tan joven entendiera lo que mis propios hijos ya habían olvidado? Esa noche cenamos juntas en la mesa que había preparado para muchos. Los platos sobraban, las sillas vacías parecían mirarnos con reproche, pero ella me acompañó con una ternura que hizo que la soledad fuera menos pesada. Reímos un poco, recordamos historias antiguas, y aunque intenté ocultarlo, varias veces se me escapó una lágrima que cayó sobre el mantel bordado. Ella lo notó, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano bajo la mesa, como diciendo: «Aquí estoy». Lo más doloroso no fue su ausencia en sí, sino lo que significaba. Sabía que no se trataba de un simple olvido, sino de un desprecio disfrazado de indiferencia. Desde hace años he sentido cómo mis hijos me relegaban, cómo mis palabras ya no tenían peso en sus vidas, cómo cada visita se transformaba en un trámite rápido, en un hola y adiós, con la mirada puesta en sus relojes y no en mis ojos. Me trataban como a un mueble viejo que ocupa espacio, un estorbo del pasado que prefieren no recordar. Y sin embargo, cada cumpleaños yo seguía preparando la casa con la esperanza ingenua de que las cosas fueran distintas. Mientras miraba las sillas vacías, vinieron a mi mente recuerdos de cuando eran niños. Veía a mi hijo menor correr por el pasillo con la boca manchada de chocolate, a mi hija riendo mientras se escondía detrás de las cortinas jugando al escondite. Recordaba cómo corrían hacia mí con dibujos arrugados que decían «Feliz cumpleaños, mamá», en letras torcidas. ¿En qué momento cambiaron esos dibujos por el silencio? ¿En qué instante dejaron de verme como la madre que los cuidaba para convertirme en la carga que evitaban? Mi hijo mayor siempre fue distante. Desde que se casó, su esposa encontró 1000 maneras de separarlo de mí. Decía que yo me metía demasiado en sus asuntos
que era mejor mantener cierta distancia saludable, pero la realidad es que con esa distancia me robaron a mi hijo. Años después, apenas me visita y cuando lo hace es con prisa, con la mirada perdida en su teléfono y con palabras vacías que nunca llenan nada. Él fue uno de los que no apareció en mi cumpleaños y yo lo esperaba, con el pastel que alguna vez fue su favorito. Mi hija, la del medio, también brilló por su ausencia. Siempre encuentra excusas: el trabajo, los niños, los compromisos. Pero yo sé que la verdadera razón es que le resulta incómodo verme envejecer. Lo percibo en su mirada, en la manera en que cambia de tema cuando hablo de mis dolores, de mi cansancio, como si el paso de los años fuera una vergüenza que ella no quiere enfrentar. Esa vergüenza la aleja de mí, como si mi vejez fuera un espejo que prefiere no mirar. Y mi hijo menor, ese que un día me prometió que jamás me dejaría sola, su ausencia fue la más dolorosa, porque aún con todas sus fallas, yo siempre creí que él sería el que mantendría viva la llama de la familia. Pero no, ni siquiera él apareció, ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio. Cuando terminé de recoger la mesa con la ayuda de mi nieta, el corazón me pesaba tanto que apenas podía sostener los platos. Esa casa que tantas veces fue refugio de risas y abrazos, ahora me parecía una tumba silenciosa. Al acostarme esa noche, me prometí que nunca volvería a permitir que me humillaran de esa forma. No sé cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se encendió. El dolor me había enseñado que el olvido de mis hijos no era un descuido, sino una elección, y yo tendría que tomar las mías, porque esa noche, en mi cumpleaños número 80, comprendí algo que me heló la sangre. Para ellos, yo ya no importaba, pero aún no sabían que yo tenía algo que sí importaba demasiado, algo que tarde o temprano los enfrentaría conmigo, aunque ellos todavía no lo imaginaran. Cuando cierro los ojos y trato de recordar los años pasados, la primera imagen que me viene es la de mis hijos pequeños, corriendo por la casa con risas desbordadas, el olor a pan recién horneado invadiendo la cocina, y yo, con las manos llenas de harina, tratando de mantener el equilibrio entre ser madre, esposa y sostén de un hogar que nunca fue fácil. Hubo momentos de felicidad genuina, sí, pero también de sacrificios que solo una madre conoce en lo profundo de su corazón. Mi vida cambió desde joven, cuando me casé con el hombre que pensé que sería mi compañero para siempre. Tuvimos poco, pero con amor se levantan mundos enteros. Él trabajaba largas jornadas en la construcción y yo hacía lo que podía para complementar el ingreso. Cosía, limpiaba casas, vendía comida por encargo, todo para que nuestros hijos tuvieran más oportunidades que nosotros. Yo soñaba con que pudieran estudiar, viajar y no conocer las privaciones que nos acompañaron desde el inicio. Cada moneda que ahorraba tenía un destino claro, su futuro, y cada madrugada que me encontraba todavía en pie, planchando uniformes escolares o preparando loncheras, lo hacía con una sonrisa, convencida de que valía la pena. La vida, sin embargo, me arrancó a mi esposo demasiado pronto. Quedé viuda antes de cumplir los 50, con 3 hijos todavía jóvenes y una soledad que me pesaba como un costal lleno de piedras. Recuerdo el día del funeral. Mis manos se aferraban al féretro con una fuerza que no sabía que tenía, y aún así sentía que me arrancaban una parte del alma, pero no me permití quebrarme demasiado tiempo. No podía. Mis hijos necesitaban una madre fuerte, y yo me prometí que no iba a fallarles. A partir de ese momento, redoblé esfuerzos, trabajé más, recorté gastos, aprendí a arreglar desperfectos de la casa que antes eran cosas de él. Hice lo que fuera necesario para que nunca les faltara nada. Durante muchos años, mis hijos parecían valorar ese sacrificio. Había abrazos, había palabras de agradecimiento, había orgullo cuando les contaba a mis amigas que mi hijo mayor había terminado la universidad o que mi hija había conseguido un buen empleo. Los vi casarse, los vi formar sus propias familias y sentí que cada lágrima derramada en silencio había valido la pena. Les ayudé a todos cuando más lo necesitaron. A uno le presté dinero para que comprara su primera casa, a otro lo apoyé para pagar la boda. A mi hija le cuidé a los niños durante meses enteros para que pudiera continuar trabajando. Nunca reclamé nada a cambio.
porque yo entendía la maternidad como un dar sin medida, pero poco a poco el agradecimiento se fue diluyendo. Al principio fueron cosas pequeñas, gestos casi imperceptibles, un hijo que pasaba semanas sin llamarme, una nuera que me miraba con desdén cada vez que opinaba sobre la crianza de mis nietos, una visita que se cancelaba a último momento con la excusa del trabajo. Yo trataba de justificar todo. Decía para mis adentros que estaban ocupados, que la vida moderna no dejaba tiempo para nada. Me repetía que no debía ser tan exigente, pero en el fondo sabía que la distancia no era solo física, sino también emocional. Mi hijo mayor, por ejemplo, era mi orgullo en un principio. Recuerdo cuando se graduó de abogado. Lo miraba de lejos en la ceremonia y sentía que ese título era también mío, que estaba escrito con mi sudor y mis desvelos. Pero su esposa nunca me aceptó. Desde el primer día, me hizo sentir como una intrusa en su hogar. Recuerdo una Navidad en que me dejó esperando afuera, bajo la lluvia, porque la cena era solo para la familia cercana. Para ella yo no contaba, aunque hubiera sido yo la que cargó en brazos al hombre con quien se casó. Ese día lloré en silencio todo el camino de regreso a casa, y mi hijo, en lugar de defenderme, se quedó callado, como si temiera contradecirla. Mi hija, la del medio, fue siempre más sensible, o al menos eso parecía cuando era niña. Era la que me abrazaba con fuerza y me decía que jamás me dejaría sola. Y sin embargo, con los años, su trato se volvió frío, casi burocrático. Venía a verme solo cuando necesitaba algo y cada vez con más prisa. Recuerdo que una vez me pidió dinero para cubrir una deuda. Se lo di sin dudar, aunque eso significara quedarme yo con lo justo para pagar la luz y el agua. Nunca me lo devolvió. Ni siquiera mencionó el asunto después, y yo tampoco lo reclamé, porque una madre nunca lleva cuentas con sus hijos, o al menos eso creía. El menor siempre fue el más cariñoso, el que parecía más cercano. Durante mucho tiempo pensé que él sería el que se quedaría a mi lado en la vejez. Cuando su matrimonio fracasó, fue a mi casa donde encontró refugio. Yo lo recibí con los brazos abiertos, cocinándole sus platos favoritos, consolándolo en sus noches de tristeza. Pero con el tiempo, cuando rehizo su vida y conoció a otra mujer, esa cercanía se evaporó. Su nueva pareja nunca disimuló su molestia cuando yo estaba presente. Decía que opinaba demasiado, que mi casa olía a viejo. A veces la escuché susurrar que yo era un estorbo. Y aunque mi hijo intentaba suavizar sus palabras, su silencio era aún más doloroso que sus insultos. Mis nietos, en cambio, fueron mi luz durante muchos años. Cada risa, cada dibujo torpe que me regalaban, cada beso en la mejilla me devolvía la esperanza. Pero con el tiempo, incluso ellos fueron arrastrados por la indiferencia de sus padres. Dejaron de visitarme con la misma frecuencia, y yo, resignada, me contentaba con recordar aquellos días en que corrían por mi patio persiguiendo mariposas. Todos, menos una, esa nieta que llegó el día de mi cumpleaños, la que todos consideran la más insignificante de la familia, fue la única que nunca me soltó la mano. Con ella, la chispa de amor y gratitud aún permanecía viva. Es curioso cómo la memoria se encarga de recordarnos los momentos de entrega, pero también los de ingratitud, como aquella vez que estuve enferma, con fiebre y un dolor insoportable en el pecho. Llamé a uno de mis hijos, pidiéndole ayuda para ir al hospital, y me dijo que estaba ocupado, que tomara un taxi. Terminé yendo sola, con el corazón encogido, preguntándome si acaso había hecho algo mal para merecer esa soledad. Los doctores me atendieron, me dieron medicamentos y volví a mi casa vacía, donde me esperaba la cama fría y el silencio absoluto. Nadie preguntó después cómo me sentía. Nadie, salvo esa nieta, que apareció con una sopa caliente y una sonrisa. Ella, apenas una niña entonces, hizo más por mí en esa noche que todos mis hijos juntos en años. A veces me siento culpable por pensar en estas cosas, como si fuera injusto recordar lo malo por encima de lo bueno. Pero el corazón no miente. El corazón sabe cuándo ha sido amado de verdad y cuándo ha sido dejado a un lado. Y yo no puedo negar lo que siento. Una mezcla de tristeza y decepción que se acumula como un nudo en la garganta. Si algo he aprendido en mis 80 años, es que la vida siempre guarda sorpresas. Y aunque en ese momento yo todavía trataba de mantener la calma, de justificar lo injustificable,
Había una certeza que no me dejaba dormir por las noches. Lo peor aún estaba por venir. Después de aquel cumpleaños en el que me dejaron sola, traté de convencerme de que todo seguiría igual, que aquello había sido un mal momento y que pronto las cosas volverían a la normalidad. Me repetía que una madre no debía guardar rencor, que los hijos siempre encuentran la manera de regresar, aunque sea tarde. Y durante un tiempo así lo intenté, mantener la calma, seguir con mis rutinas, aparecer en las reuniones familiares como si nada hubiese pasado. Pero aunque la superficie parecía tranquila, bajo ella se movían grietas que empezaban a resquebrajar lo que yo todavía llamaba familia. Recuerdo una tarde en la que mi hija me invitó a almorzar a su casa. Preparó pollo al horno y ensalada, y cuando llegué, los niños jugaban en el patio. Yo entré con una sonrisa y con un pastel que había horneado esa misma mañana. Siempre me gustaba llevar algo, aunque fuera pequeño. Al dejarlo sobre la mesa, escuché cómo mi yerno murmuraba: «Otra vez tu mamá con sus postres, como si no tuviéramos comida suficiente». No lo dijo en tono de broma, lo dijo con esa dureza que corta como cuchillo. Mi hija trató de disimular con una risa incómoda, pero yo lo sentí en el pecho como un golpe seco. Fingí no haberlo escuchado y me senté, mirando cómo mis nietos se abalanzaban sobre el pastel con alegría. Ellos sí lo valoraban, aunque no tardó en llegar el comentario: «No coman mucho de eso, que luego la abuela se ofende si no lo terminan». Palabras pequeñas, sí, pero que iban desgastando mi dignidad poco a poco. Otra escena que no olvido fue en casa de mi hijo mayor. Me había invitado, o más bien yo insistí en pasar a verlos después de meses sin contacto. Llevé un regalo para mi nieto, un rompecabezas grande, de esos que yo misma disfrutaba armar en silencio. El niño lo abrió con entusiasmo, pero su madre, con una sonrisa cargada de veneno, dijo: «Ay, suegra, ¿de verdad cree que tiene paciencia para esto? Hoy los niños prefieren tablets, no cosas antiguas». Esa palabra, antiguas, se quedó flotando en el aire como si hablara de mí, como si mi presencia misma fuera obsoleta. Mi hijo estaba allí, en la misma sala, y no dijo nada. Solo miró su teléfono, fingiendo que no escuchaba. Yo sonreí débilmente, acariciando la cabeza de mi nieto, y guardé el dolor en silencio. Incluso en lo cotidiano aparecían esas grietas. Un domingo, después de la misa, pasé por la casa de mi hija para saludarla. Al llegar, escuché voces y risas. Habían organizado una comida con toda la familia, pero nadie me había avisado. Me quedé en la acera unos segundos, dudando si entrar o no. Finalmente, toqué el timbre, y cuando abrió, mi hija se sorprendió al verme. «Mamá, qué raro que vinieras justo hoy. Estábamos almorzando todos». Detrás de ella, alcancé a ver a mis otros hijos y a sus familias sentados a la mesa. Había platos llenos, copas de vino, música suave. Nadie me había invitado. Me hicieron pasar, sí, pero con esa incomodidad que no se puede ocultar. Me ofrecieron una silla en la esquina, como quien acomoda a alguien que sobra. Yo traté de sonreír, de comentar algo alegre, pero sentía en la piel el peso de sus miradas esquivas. Era como si yo misma me hubiera colado en una fiesta ajena. Los niños, inocentes pero también repetidores de lo que escuchan, a veces me lanzaban frases que me rompían en pedazos. Una vez, uno de mis nietos me dijo: «Mi mamá dice que ya estás muy viejita para vivir sola, que pronto tendrás que ir a un lugar donde cuidan a los abuelos». Lo dijo sin maldad, como quien comenta algo natural, pero esas palabras me atravesaron como una lanza. ¿De verdad mis propios hijos ya pensaban en deshacerse de mí de esa manera? Me quedé callada, acariciando el cabello del niño, con una sonrisa falsa en los labios y lágrimas contenidas en los ojos. También estaban las insinuaciones sobre el dinero. Aunque yo rara vez hablaba de mis ahorros, mis hijos parecían obsesionados con el tema. Cada vez que surgía una conversación sobre gastos, alguno dejaba caer comentarios como: «Bueno, mamá, usted no tiene grandes necesidades, ¿verdad? Ya está sola, ya no gasta mucho». O la esposa de mi hijo mayor, que más de una vez insinuó que yo debería adelantarme y repartir lo que tuviera, para evitar problemas después. Lo decía con esa frialdad disfrazada de consejo, como si mi vida fuera una cuenta bancaria que había que liquidar. Yo escuchaba, guardaba silencio, y por dentro me hervía la sangre. En apariencia éramos una familia normal,
Nos reuníamos en cumpleaños de los nietos, en Navidades, en algunas fechas importantes. Las fotos mostraban sonrisas y abrazos como si todo estuviera en orden. Pero yo sabía la verdad. Detrás de esas imágenes se escondía la indiferencia, las conversaciones cortadas, las sillas que parecían alejarse de mí poco a poco. Cada vez me sentía menos parte de ese círculo, más una invitada incómoda que alguien realmente querida. Una noche, después de una de esas reuniones, llegué a mi casa con el corazón apretado. Me quité los zapatos en la entrada y me senté en el sillón, ese que guarda tantas horas de mis silencios. El olor a comida aún estaba en mi ropa, pero lo único que podía pensar era en el vacío que me rodeaba. Encendí la televisión, pero las voces se mezclaban con mis pensamientos. Me preguntaba en qué momento mis hijos habían dejado de verme como madre y me habían empezado a mirar como un estorbo. Y lo peor, comenzaba a sospechar que esas pequeñas humillaciones no eran casuales, sino el reflejo de algo más profundo. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del jardín, recordé las palabras de mi nieto sobre el lugar donde cuidan a los abuelos. Esa frase no se me iba de la cabeza. Miré mis manos arrugadas, mis brazos debilitados y sentí un escalofrío. ¿Será que de verdad mis hijos ya estaban planeando algo así? ¿Será que en sus conversaciones privadas yo ya era tema de estorbo, de soluciones prácticas? Me estremecí, porque lo que hasta entonces había intentado ver como descuidos o comentarios aislados, de pronto se revelaba como señales de algo mucho peor, algo que todavía no alcanzaba a comprender del todo, pero que estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Con el paso de los meses, lo que antes eran pequeñas punzadas de indiferencia se convirtieron en heridas abiertas. Ya no eran solo comentarios al aire o silencios incómodos, ahora eran gestos claros, actitudes que no dejaban espacio a dudas. Mis hijos, esos mismos por los que yo había dado todo, habían empezado a mostrarme al mundo no como una madre respetada, sino como un estorbo que podían ridiculizar sin remordimiento. La primera vez que sentí la vergüenza pública fue en una comida familiar. Mi hija me había invitado a su casa porque vendrían unos amigos suyos del trabajo. Yo, como siempre, pensé que sería bueno aportar algo, así que pasé toda la mañana preparando una cazuela de arroz con pollo, ese platillo que había sido tradición en nuestra familia durante décadas. Lo llevé con cuidado, en una olla grande, pensando que sería bien recibido. Al llegar, todos estaban en la mesa. Colocaron mi cazuela al centro, pero cuando destapé la olla, mi yerno soltó una carcajada. «Miren esto, comida de abuela, con razón engordan». Varios se rieron, incluso mi hija, aunque intentó cubrirse la boca. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Mis manos comenzaron a temblar y apenas pude sonreír. Nadie tocó mi comida. Prefirieron la pizza que habían pedido por aplicación, mientras mi arroz, hecho con cariño, se quedó intacto sobre la mesa. Me quedé en silencio toda la tarde, moviendo el tenedor sin probar bocado. Fue la primera vez que sentí que mi presencia no solo era ignorada, sino también ridiculizada frente a otros. Otra ocasión, en casa de mi hijo mayor, me hicieron sentir más pequeña que nunca. Habían organizado una reunión para discutir un asunto de familia, la compra de un terreno. Yo no estaba invitada, pero me enteré y pasé para saludar. Apenas crucé la puerta, su esposa me miró con gesto frío y dijo: «Ay, suegra, justo estamos hablando de cosas serias. ¿No cree que sería mejor que descanse en su casa? Estas cosas ya no son para usted». Lo dijo delante de mis propios hijos y de un par de vecinos que habían ido a aconsejar. Me sentí expulsada de una conversación que en teoría también era mía. Yo había trabajado toda mi vida para que ellos tuvieran una base y ahora me dejaban fuera, como si mi voz no valiera nada. Mi hijo no me defendió, solo desvió la mirada, con un gesto incómodo que dolió más que cualquier palabra. Las humillaciones empezaron a extenderse incluso a los nietos. Una tarde, llevé un vestido que había cosido con mis propias manos para mi nieta pequeña. Lo hice con el mismo amor con el que antes confeccionaba uniformes escolares o disfraces de carnaval. La niña lo miró ilusionada, pero su madre intervino. «No, mi amor, eso no te lo pongas. No queremos que piensen que no podemos comprarte ropa de verdad». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La niña bajó la mirada,
guardó el vestido en una bolsa y yo me quedé con las lágrimas atoradas en la garganta. Nadie imaginó que en ese momento sentí que todo mi esfuerzo de años, cada puntada hecha de madrugada, había sido reducido a la nada. Las insinuaciones sobre el dinero se volvieron cada vez más descaradas. Mi hijo menor, aquel que alguna vez juró que siempre estaría a mi lado, empezó a presionarme para que ordenara mis papeles. Decía que era mejor repartir lo poco que tenía antes de que muriera para evitar pleitos. Yo sabía lo que quería decir. No era prevención, era codicia. Recuerdo una tarde en la que insistió tanto que terminé encerrándome en mi cuarto para llorar. Lo escuchaba desde afuera, discutiendo con su pareja sobre cuánto valía mi casa, como si yo no existiera. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba fuerte contra mi pecho y por primera vez tuve miedo real de que pudieran obligarme a firmar algo en contra de mi voluntad. No faltaban tampoco las veces en que me hacían sentir como una carga frente a los demás. En una Navidad, me dejaron en la esquina del comedor con una silla distinta, más pequeña, mientras todos los demás compartían la mesa principal. Yo observaba cómo reían, cómo brindaban, y nadie notó que apenas probé un sorbo de vino. Escuché a uno de mis nietos preguntar, ¿por qué la abuela está allá? Y mi hijo respondió, para que esté más cómoda, no le gusta el ruido. Mentira, yo sí quería estar allí, en medio de todos, como en los años en que mi casa era el centro de cada reunión, pero ahora era tratada como un mueble viejo, apartado para que no estorbara. Los comentarios crueles se volvieron rutina. Ya no entiende las cosas. Se le olvida todo. Debería descansar más y opinar menos. Y aunque yo aún mantenía mi mente clara, comencé a dudar de mí misma. A veces al hablar, mis palabras salían entrecortadas, no porque no supiera qué decir, sino porque temía que me interrumpieran o que se burlaran. Mi voz se fue apagando, como una vela que se consume lentamente, y cada silencio mío era un triunfo para ellos, aunque nunca lo admitieran. Lo más duro fue darme cuenta de que los vecinos y amigos también presenciaban ese desprecio. Una vez, al salir de la casa de mi hija, una vecina me preguntó con tono compasivo, ¿está bien? La vi un poco sola allá adentro. Yo asentí con una sonrisa falsa, pero por dentro moría de vergüenza. Era peor que el dolor mismo, que otros vieran mi humillación, que la compasión se convirtiera en el espejo de mi desgracia. La traición más amarga, sin embargo, fue el silencio de mis propios hijos. Cada vez que alguien me menospreciaba, ellos callaban. No importaba si era una broma cruel, una insinuación sobre mi vejez o un desprecio directo, ellos nunca me defendieron. Ese silencio se volvió más pesado que cualquier insulto, porque confirmaba que en el fondo estaban de acuerdo. Con cada reunión, con cada comentario, con cada gesto de desprecio, sentía cómo una grieta se abría más dentro de mí. Intentaba engañarme diciendo que eran detalles, que yo exageraba, que quizás era sensible por mi edad. Pero la verdad era otra. Ellos habían empezado a despojarme de mi lugar, de mi voz, de mi dignidad, y lo hacían con una naturalidad aterradora, como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche, de regreso a mi casa, mientras me desvestía lentamente frente al espejo, me vi a mí misma con los ojos enrojecidos y los labios temblando. Entendí algo que hasta entonces me resistía a aceptar. La situación ya no estaba en mis manos. Los desprecios se habían transformado en ataques abiertos y el respeto que alguna vez tuve se había perdido para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me susurraba que lo peor aún estaba por llegar. Una humillación tan grande que marcaría un antes y un después en mi vida. Nunca pensé que llegaría el día en que mis propios hijos me hicieran sentir como una extraña dentro de lo que alguna vez llamé mi familia. Había soportado comentarios hirientes, silencios que pesaban más que cualquier grito, bromas disfrazadas de cariño que en realidad eran desprecios. Pero nada me había preparado para la humillación que viví aquella tarde, frente a todos, cuando me dejaron en claro que, para ellos, yo ya no tenía lugar ni siquiera en su casa. Era el cumpleaños de uno de mis nietos. Habían organizado una gran celebración en el jardín de la casa de mi hijo mayor. Había globos, música, mesas largas decoradas con manteles de colores vivos
y un olor a carne asada que se mezclaba con las risas de los niños. Yo llegué con un regalo envuelto en papel brillante, un libro de cuentos ilustrados, porque siempre he creído que las palabras son el mejor refugio. Caminé con paso lento, apoyándome en mi bastón, con el corazón latiendo de emoción por compartir al menos ese momento con mi familia. Al entrar, varias miradas se desviaron hacia mí, algunas con sorpresa, otras con fastidio. Mi nuera fue la primera en acercarse, con esa sonrisa helada que nunca me convenció. Oh, suegra, no sabía que vendría. No le dije a mi esposo que la invitara porque pensé que se cansaría con tanta gente. Lo dijo en voz alta, lo suficientemente clara para que varios alrededor escucharan. Sentí cómo el rubor me subía al rostro. Yo sabía que no había recibido invitación, pero me convencí a mí misma de que quizás había sido un descuido. Ahora entendía que no lo era. Había sido una decisión. Busqué con la mirada a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara alegría por mi llegada. Pero él solo bajó la vista, fingiendo ocuparse en acomodar las bebidas. Esa indiferencia fue peor que cualquier palabra. Mi corazón se apretó, pero intenté mantener la dignidad. Le entregué el regalo al niño, que lo recibió con una sonrisa genuina, y por un instante recuperé un poco de aire. Pero ese alivio duró poco. Cuando llegó la hora de sentarse a la mesa, vi que todos los lugares estaban ocupados, salvo una silla de plástico rota y descolorida, apartada en la esquina del jardín, lejos de la mesa principal. Ahí está su lugar, para que esté más cómoda y tranquila, dijo mi nuera con un tono condescendiente. Sentí que me ardían los ojos. Todos me miraron de reojo, algunos con incomodidad, otros con indiferencia. Nadie dijo nada, ni mis hijos, ni mis nietos mayores. Todos aceptaron la escena como si fuera lo más normal del mundo. Caminé hasta esa silla como si cada paso pesara toneladas. Me senté en el rincón, con el sol pegándome en la cara y el ruido de las risas flotando a lo lejos, mientras yo partía un pedazo de pastel en silencio. Durante la comida, escuché los comentarios como dagas. La abuela ya no entiende bien las conversaciones. Seguro se va a dormir temprano. Mira cómo apenas come. De seguro ya ni tiene hambre. Cada palabra era un recordatorio de que me habían relegado a la sombra. Yo quería gritar que aún estaba viva, que aún podía pensar, que aún podía reír, pero mis labios temblaban y las lágrimas me nublaban la vista. En lugar de levantar la voz, bajé la cabeza y jugué con el tenedor, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba frente a todos. El golpe más duro llegó cuando una amiga de mi nuera, al verme en aquella silla apartada, preguntó en voz alta, ¿y por qué la tienen allá solita? Y mi hijo, mi propio hijo, respondió sin mirarme, es que ya no escucha bien y así no se distrae con el ruido. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo helado. No era cierto, yo escuchaba cada cosa. Lo que él quería era justificar que me habían apartado, que ya no era parte del círculo. Escuché risas suaves después de su respuesta, como si mi soledad fuera un chiste. Sentí que todo el mundo me observaba, no con respeto, sino con compasión o burla. Mis manos sudaban, mis mejillas ardían y mi corazón se rompía pedazo a pedazo. Quise levantarme y marcharme, pero mis piernas no respondían. Tenía la garganta cerrada, como si una mano invisible me ahorcara. Recordaba los años en que yo era la que organizaba esas fiestas, cuando mi casa se llenaba de voces y yo me encargaba de que nadie se sintiera excluido. Ahora era yo la que quedaba en la esquina, como un mueble viejo, como una sombra incómoda. Nunca había sentido tanta vergüenza, tanta impotencia. El murmullo de las conversaciones ajenas se mezclaba con mi propio silencio y me di cuenta de que me habían quitado todo: el respeto, el lugar en la mesa, incluso la voz. El colmo llegó al final de la tarde, cuando comenzaron a repartir las fotos del cumpleaños. Todos posaron alrededor del pastel, con los globos de fondo y las sonrisas forzadas. Cuando intenté acercarme, mi nuera me detuvo con la mano. No, suegra, mejor tome la foto desde ahí. Así salen bien los jóvenes. Y mi hijo asintió. Yo me quedé detrás de la cámara, tomando la foto de mi propia familia como si no perteneciera a ella. Esa fue la estocada final. Era como si hubieran borrado mi existencia,
como si yo fuera solo una invitada accidental que nadie quería en el retrato. Cuando regresé a mi casa esa noche, el silencio fue ensordecedor. Cerré la puerta, me apoyé contra la pared y dejé que las lágrimas cayeran sin control. Lloré como hacía años no lloraba, con sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Me miré en el espejo y vi a una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el alma hecha trizas. Me pregunté en qué momento todo había cambiado, cuándo mis hijos habían dejado de amarme, cuándo me habían convertido en una carga que ocultar. Sentí que me quedaba sin aire, como si la soledad me estuviera ahogando. Esa noche me acosté sin cenar, con el corazón hecho pedazos, y mientras el sueño me vencía entre lágrimas, entendí que había llegado al fondo, que ya no quedaba nada de la madre respetada de antes. Me habían arrancado todo hasta la dignidad, y lo peor era la certeza de que, después de lo que había vivido ese día, las cosas solo podían empeorar. Después de aquella fiesta de cumpleaños, regresé a mi casa con el alma hecha pedazos. El eco de las risas que me dejaron afuera todavía retumbaba en mis oídos. Pasé horas sentada en el sillón, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando el vacío. No podía dejar de repetir en mi cabeza la imagen de todos juntos, sonrientes para la foto, mientras yo quedaba detrás de la cámara, invisible, borrada de mi propia historia. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, como una niña desprotegida que había perdido a toda su familia en un solo día. Sentí que me habían arrancado no solo la dignidad, sino también la voluntad de seguir adelante. Me acosté sin cenar, con el cuerpo cansado y el corazón quebrado. Y al despertar al día siguiente, mi primera sensación fue la de un peso insoportable en el pecho. Miré el techo blanco de mi habitación y pensé que quizá ya no tenía sentido seguir. ¿Para qué? Si los hijos que crié con tanto esfuerzo me trataban como si fuera un estorbo, si mis palabras eran desechadas, si mis recuerdos no tenían valor. Por un momento, lo confieso, deseé no levantarme más. Quería quedarme allí, en ese letargo, desaparecer poco a poco hasta convertirme en nada. Pero mientras estaba en la cama, mi vista se posó en una foto que tengo en la mesa de noche, la de mi esposo y yo, tomada hace tantos años, cuando aún teníamos sueños y proyectos por cumplir. Él, con su sonrisa franca, su brazo fuerte alrededor de mis hombros, como diciéndome sin palabras que nada podría derribarme. Sentí un nudo en la garganta. Recordé sus palabras en los días más difíciles, cuando la vida nos ponía a prueba. Tú eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Esa voz resonó en mi interior con tanta claridad que me estremecí. Fue como si, desde algún lugar, él me hablara otra vez, recordándome que mi historia no podía terminar en una silla de plástico, apartada en la esquina de un jardín. Me levanté despacio, me miré en el espejo y vi a una mujer con los ojos hinchados, sí, pero también con una chispa escondida en la mirada. Me di cuenta de que, aunque me habían quebrado, todavía quedaba en mí una fuerza silenciosa, una semilla que no estaba muerta del todo. Esa mañana hice café, regué las plantas y por primera vez en semanas sentí que el aire entraba a mis pulmones con un sabor distinto, como si llevara consigo una promesa. Los días siguientes fueron extraños. Mis hijos seguían con su indiferencia habitual, llamándome solo cuando necesitaban algo o, peor aún, cuando querían discutir sobre mi casa o mis ahorros. Yo, en lugar de enojarme, empecé a escucharlos con atención, como quien junta piezas de un rompecabezas. Una vez, mi hijo mayor mencionó casi sin querer que algún día esa propiedad valdrá una fortuna. Lo dijo pensando que yo no entendía, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Otra tarde, encontré en un cajón unos papeles viejos, contratos, escrituras, documentos que había guardado durante años sin darles demasiada importancia. Los tomé en mis manos y sentí un cosquilleo extraño. No entendía todo a la perfección, pero sí recordaba las conversaciones con el abogado de mi esposo mucho tiempo atrás, cuando me explicó que debía proteger ciertas cosas para asegurar el futuro. Nunca pensé que esos detalles volverían a tener relevancia. Ahora, sin embargo, no podía quitármelos de la cabeza. También volví a pensar en las veces que, en silencio, fui guardando pequeños ahorros, monedas que apartaba
billetes que escondía en un sobre, con la idea de tener un respaldo para emergencias. Nunca les dije nada a mis hijos, porque siempre temí que lo vieran como suyo. Ese dinero seguía allí, intocado, guardado con paciencia en un rincón del armario. Y mientras más lo pensaba, más claro veía que yo no estaba tan desprotegida como ellos creían. Había sembrado sin darme cuenta semillas de resistencia, pequeños gestos que hoy podían significar mucho. Una tarde, mientras cosía un botón en silencio, recordé también un consejo que me dio mi vecina hace años. Ella trabajaba como secretaria en una oficina de abogados y siempre decía: «Guarde todo, señora, no tire ningún papel, nunca sabe cuándo lo va a necesitar». En ese momento me reí, pensando que eran exageraciones, pero ahora esas palabras cobraban otro sentido, porque yo había guardado y tal vez en esos papeles dormía una respuesta que mis hijos no imaginaban. No quiero que se malinterprete, todavía me sentía herida, todavía me dolía cada desprecio, todavía lloraba en las noches, pero algo había cambiado. Ya no era solo la víctima derrotada de la fiesta, había una nueva claridad en mis pensamientos, una calma que me permitía mirar las cosas con otra perspectiva. Mis hijos me subestimaban, me trataban como a una anciana frágil que no entendía nada, pero dentro de mí comenzaba a crecer una certeza: estaban equivocados. Lo curioso es que ellos mismos me daban pistas sin darse cuenta. Una vez, mi hija habló de arreglar la herencia, como si fuera un tema ya resuelto. Yo me limité a asentir, fingiendo confusión, cuando en realidad estaba grabando cada palabra en mi memoria. Otra vez escuché a mi nuera hablar con descaro sobre vender la casa cuando ya no estuviera la abuela estorbando. Yo guardé silencio, pero mi corazón latía con fuerza. No era solo avaricia lo que había en esas frases, era la confirmación de que me veían como un obstáculo que pronto desaparecería. Y sin embargo, lo que ellos no sabían era que yo, la misma mujer que lloró en la esquina de un jardín, aún conservaba más de lo que imaginaban: recuerdos, documentos, promesas hechas a mí misma. A veces me encontraba mirando el anillo de bodas que nunca me quité, girándolo lentamente en mi dedo. Era un recordatorio de mi esposo, de su fuerza, de nuestra vida juntos, y cada vez que lo miraba, sentía que él me decía que no estaba sola, que todavía quedaba camino por recorrer. Esa mezcla de dolor y lucidez me devolvió algo que creí perdido: la esperanza. No la esperanza ingenua de que mis hijos cambiaran y volvieran a ser los que un día me abrazaban con ternura. Esa ilusión ya estaba muerta. Era otra clase de esperanza, más callada y firme. La de saber que la vida siempre guarda giros inesperados y que incluso la persona más humillada puede tener la última palabra. Aquella noche, al acostarme, ya no lloré. Cerré los ojos y aunque mi corazón seguía cargado de tristeza, había una calma distinta en mi interior, porque entendí que mi historia todavía no había terminado y que, aunque mis hijos pensaran que yo estaba vencida, la verdad era que apenas empezaba a recordar todo lo que aún tenía en mis manos. Me quedé dormida con un pensamiento que me acompañó como un susurro: ellos creen que ya me derrotaron, pero no saben lo que realmente guardo en silencio. Después de aquella noche en la que me dormí con el corazón roto, algo cambió dentro de mí. No fue de un momento a otro, ni con un estallido de valentía, sino como una llama pequeña que empieza a prenderse en la oscuridad. Por meses había llorado en silencio, sintiéndome derrotada, creyendo que mi vida ya no tenía valor. Pero esa madrugada, al abrir los ojos y ver la luz tímida filtrándose por la ventana, me di cuenta de que las lágrimas ya no caían con la misma facilidad. El dolor seguía allí, pero había algo más, una determinación nueva, callada, que me sostenía de pie. Comencé a recordar mi vida como si cada imagen viniera a mostrarme una lección olvidada. Vi a la joven que fui, cargando a 3 niños de la mano, trabajando jornadas dobles para que nunca les faltara un plato en la mesa. Recordé los días en que mi esposo me decía que tenía la fuerza de 2 personas, que era capaz de sobrevivir a cualquier tormenta, y comprendí que si había superado todo aquello, también podía soportar esto. No me gustaba la idea de ser vista como una anciana débil, incapaz de defenderse. Esa no era yo. Quizá ellos habían decidido olvidarlo, pero yo no lo haría. La primera señal de este despertar
Fue cuando me acerqué al armario y saqué la caja donde guardaba mis papeles importantes. Tenía polvo, como si llevara años esperando a ser abierta. La puse sobre la mesa y con calma fui revisando cada documento. Escrituras, recibos, notas antiguas, incluso cartas que mi esposo me había escrito en vida. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de emoción. Sentía que en esas hojas había más de lo que parecía, secretos, detalles que mis hijos nunca imaginaron. Una sensación extraña me recorría el cuerpo cada vez que tocaba el papel áspero, como si estuviera acariciando el futuro sin que ellos lo supieran. En esos días, mis hijos continuaban tratándome con la misma indiferencia. Venían a verme solo para hablar de gastos, de la casa, de lo conveniente que sería que yo hiciera un testamento pronto. Yo escuchaba en silencio, asentía con la cabeza y fingía no entender del todo. Ellos pensaban que yo estaba cansada, vencida, lista para entregarles todo con tal de evitar problemas. Pero mientras ellos hablaban, yo tomaba nota mental de cada palabra, de cada gesto. Me grababa sus frases con precisión, como si fueran piezas de un rompecabezas que tarde o temprano encajarían. Un día, mi hijo menor llegó con su pareja y me pusieron un montón de papeles frente a mí. Mamá, son solo trámites, nada complicado. Firme aquí y se ahorrará dolores de cabeza después. Yo sonreí débilmente, pedí mis lentes y fingí leer. Por dentro mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era una mezcla de indignación y lucidez. Sabía que esos documentos no eran inocentes. Los aparté con calma y dije, luego lo reviso con paciencia. Ellos se miraron entre sí, molestos, pero no insistieron. Salieron de la casa con la certeza de que tarde o temprano cedería. No sabían que yo ya había tomado otra decisión en silencio. También busqué el número de un abogado que conocí hacía años, amigo de mi difunto esposo. Lo tenía anotado en una libreta vieja, con tinta ya desvanecida. Llamar no fue fácil. Mis manos sudaban mientras marcaba, temiendo que no me recordara o que ya no estuviera. Pero contestó, y al oír su voz, sentí un alivio inmenso. No le expliqué demasiado por teléfono, solo le pedí una cita. Él accedió sin hacer preguntas, y en ese instante supe que no estaba sola del todo. Ese encuentro se convirtió en un rayo de luz que me acompañaba mientras mis hijos seguían creyendo que yo me marchitaba. En paralelo, empecé a revisar mis ahorros escondidos, monedas y billetes guardados con paciencia a lo largo de los años. No era una fortuna, pero era suficiente para recordarme que siempre había sido precavida. Al sostener ese sobre en mis manos, sentí una fuerza renovada. Era la prueba de que incluso en medio del desprecio, había logrado proteger una parte de mí misma. Mis hijos nunca lo imaginarían, porque jamás pensaron que yo pudiera ser más lista que ellos en silencio. Mientras tanto, las humillaciones no se detenían. En otra comida familiar, me dejaron nuevamente en una esquina, sirviéndome un plato más pequeño para que no se atragantara. Los niños se reían, repitiendo frases que escuchaban de sus padres. Yo sonreí con calma, pero dentro de mí ya no había lágrimas, solo observaba, con esa serenidad peligrosa de quien espera el momento justo. Cada risa, cada palabra, cada gesto, los grababa como si fueran pruebas. Y aunque ellos creían que yo estaba demasiado distraída, en realidad estaba más atenta que nunca. Por las noches, en lugar de llorar, me sentaba con mi taza de té frente a la ventana. Miraba el cielo estrellado y hablaba en silencio con mi esposo. No me rindo, amor, le decía en voz baja. Tú me enseñaste a luchar y esta vez no será distinto. Era un ritual que me devolvía la calma, una manera de recordarme que todavía tenía un propósito. Lo más curioso era la diferencia entre lo que ellos veían y lo que yo realmente era. Para mi familia, yo seguía siendo la anciana frágil que podían manipular, la que se confundía fácilmente, la que ya no tenía voz. Pero dentro de mí crecía una determinación silenciosa, firme como una roca. No necesitaba gritar, no necesitaba discutir, solo necesitaba esperar, observar y dar el paso cuando llegara la hora. Esa calma empezó a reflejarse incluso en mi manera de moverme. Cuando sostenía los documentos, sentía que mis manos dejaban de temblar. Cuando guardaba el sobre con mis ahorros, mi corazón latía acompasado, sin miedo,
Incluso mis lágrimas, que antes caían sin control, ahora se contenían, transformándose en una fuerza que se acumulaba, como agua detrás de una represa lista para soltarse. En una ocasión mi nieta, la única que siempre me miraba con ternura, vino a visitarme. Me abrazó fuerte y me dijo: «Abuela, no los escuches, tú vales mucho». Sus palabras me hicieron sonreír y confirmar lo que ya sabía. No todo estaba perdido. Había al menos un alma limpia a mi lado, y aunque no le conté nada, su abrazo fue la confirmación de que no estaba equivocada al guardar silencio y prepararme. Esa noche, mientras doblaba cuidadosamente los papeles y los guardaba en la caja, supe que el tiempo del llanto había terminado. Ahora comenzaba algo distinto, una espera activa, una preparación que mis hijos jamás sospecharían. Ellos seguían creyendo que ya me habían derrotado, pero yo sentía en cada fibra de mi ser que la historia estaba por cambiar. Cerré los ojos con una calma que no sentía desde hacía años y pensé, con un leve suspiro: ellos creen que soy débil, pero pronto descubrirán cuánto me equivocaron. El día llegó más pronto de lo que mis hijos imaginaron. Habían insistido tanto, presionándome para que firmara papeles, para que entregara lo que me quedaba, que finalmente decidí que ya era hora de poner fin a aquella farsa. No lo haría con gritos ni con peleas, porque yo no era como ellos. Lo haría con la calma de quien ha esperado el momento justo y tiene en sus manos la verdad que nadie sospecha. La reunión se dio en la sala de mi propia casa, la misma que ellos tanto deseaban. Me habían citado allí para aclarar las cosas, como dijeron. Vinieron los tres, acompañados de sus parejas con carpetas y miradas ansiosas. Mis nietos jugaban en el pasillo, ajenos al veneno que sus padres traían en la lengua. Yo los recibí con café y pan, como siempre, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una emoción contenida. Sabía que aquel día las máscaras caerían. Mi hijo mayor tomó la palabra primero. Se aclaró la garganta como si fuera a dar un discurso en un tribunal. «Mamá, sabemos que estos temas son delicados, pero ya no podemos esperar más. Usted debe firmar estos documentos, es por su bien. No queremos problemas en el futuro». Su esposa, sentada a su lado, asintió con una sonrisa fría, esa que tantas veces me hizo sentir diminuta. Mi hija intervino enseguida. «Además, mamá, usted ya está mayor. Mejor que todo quede arreglado ahora. Así nos ahorramos discusiones después». Y el menor, que alguna vez me prometió cuidarme, remató con una frase que me atravesó como lanza: «No se preocupe, mamá. Igual esta casa no la va a disfrutar mucho tiempo más. Déjenos manejarlo». Silencio. Ese silencio espeso que antecede a una tormenta. Yo los miré uno por uno y sentí una paz extraña recorrerme. Ya no me temblaban las manos, ya no me ardían los ojos de lágrimas. Tomé aire y con voz clara les dije: «Es curioso que hablen de mi casa como si fuera de ustedes, cuando jamás lo ha sido». Vi cómo se removieron en sus sillas, incómodos, sin comprender todavía. Entonces saqué de la caja los documentos que había guardado por años, los mismos que revisé en silencio tantas noches. Los coloqué sobre la mesa, despacio, como quien coloca cartas de un juego que ya estaba ganado. Aquí están las escrituras. Esta casa no solo me pertenece a mí, sino que tiene condiciones que ustedes nunca imaginaron. Sus rostros cambiaron de inmediato. El mayor tomó los papeles con manos nerviosas, los revisó deprisa y al leer en voz baja una cláusula, palideció. Esto no puede ser», murmuró. Su esposa se inclinó sobre su hombro tratando de arrebatarle los documentos. Mi hija los leyó también y abrió los ojos de par en par. «¿Cómo que no podemos disponer de la propiedad?», preguntó incrédula. Y yo, con la calma de quien por fin suelta un peso enorme, respondí: «Porque hace años, cuando su padre murió, protegí todo con ayuda de un abogado. Esta casa, y más aún, no pueden venderse, dividirse ni tocarse sin mi consentimiento. Y créanme, nunca lo tendrán». Los gritos no tardaron en llegar. «¿Cómo pudo hacer esto? Nos engañó. Después de todo lo que hicimos por usted». Cada frase era un intento desesperado de voltear la situación, pero por primera vez no me dolían. Los escuchaba como quien oye ladrar perros a lo lejos. Ya no tenían poder sobre mí. Mientras discutían, yo los miraba con una serenidad que los descolocaba más que mis palabras.
Mi hijo menor golpeó la mesa con el puño. Esto es una trampa. Usted no sabe lo que firma. Alguien la manipuló. Lo miré directo a los ojos y respondí con firmeza. Yo sé perfectamente lo que firmé. Y ustedes subestimaron mi memoria, mi fuerza y mi inteligencia. Fue entonces cuando recordé a mi nieta, esa niña que me acompañó en mi cumpleaños cuando todos me abandonaron. Saqué otro sobre de la caja, más pequeño, y lo sostuve en mis manos. Ustedes creen que pueden decidir sobre mi vida, pero se equivocan. Todo lo que tengo, todo lo que guardé con sacrificio, ya tiene un destino, y no son ustedes. Vi el desconcierto en sus rostros, la furia que se mezclaba con el miedo. Mi hija intentó interrumpirme. Mamá, no diga tonterías, claro que somos su familia. Pero yo no dejé que me callara. Levanté la voz, con una firmeza que hacía años no usaba. Familia no es quien humilla, quien aparta, quien te trata como basura. Familia es quien te tiende la mano cuando todos te dejan sola. Y esa persona no son ustedes. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero ya no eran de dolor, eran de alivio. Por fin había dicho en voz alta lo que había callado tanto tiempo. Mis nietos entraron en ese momento, curiosos por los gritos. Me vieron de pie, con los documentos en la mano, y preguntaron qué pasaba. Los miré con ternura y respondí, nada, mis amores. Solo que su abuela al fin recuperó su voz. Ellos sonrieron, inocentes, sin entender la magnitud de aquel instante, pero yo sentí que eran testigos de mi victoria. Mis hijos, en cambio, estaban desarmados. El mayor se dejó caer en la silla, derrotado. Mi hija sollozaba, no por arrepentimiento, sino por rabia. El menor seguía repitiendo que era una injusticia, que yo no podía hacerles eso, y yo, mirándolos a todos, sentí por primera vez que el dolor de tantos años comenzaba a transformarse en fuerza. Ya no era la mujer arrinconada en una fiesta, sentada en una silla rota. Era una madre que, contra todo pronóstico, se había levantado y había puesto a cada uno en su lugar. El abogado, que había llegado unos minutos después para respaldar mis palabras, confirmó cada detalle frente a ellos. Su voz firme y profesional selló la escena como un martillo en la mesa. La señora está en pleno uso de sus facultades. Todo lo que aquí consta es legal e irrevocable. Los rostros de mis hijos se desencajaron. No podían negar la realidad. No podían gritar más alto que la verdad escrita en esos papeles. Estaban derrotados. Esa noche, cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio. Cerré la puerta y apoyé mi espalda en ella, respirando hondo. No eran lágrimas de tristeza las que caían ahora, sino de libertad. Había esperado tanto por ese momento, había guardado tanto silencio, y al fin la justicia se había manifestado. Tal vez no como ellos la imaginaban, pero sí como yo la había soñado en mis noches de insomnio. Me senté en mi sillón favorito, acaricié el anillo de bodas en mi dedo y le hablé a mi esposo en voz baja. Lo logramos, amor. No pudieron conmigo. Y sonreí, con esa sonrisa que mezcla cansancio y triunfo, sabiendo que lo peor ya había quedado atrás, aunque aún quedaban consecuencias por enfrentar. Esa tarde había cambiado todo para siempre, porque por fin la verdad había salido a la luz y mis hijos habían probado su propia medicina de humillación. Nunca olvidaré los rostros de mis hijos después de aquella reunión. Se marcharon con los ojos rojos, no de arrepentimiento, sino de furia y vergüenza. Caminaban rápido hacia la calle, murmurando entre ellos, como si aún intentaran convencerse de que podían revertir lo que ya estaba sellado por la ley. Los vi desde la ventana, como se mira a extraños que alguna vez fueron parte de tu vida. Y entonces entendí que algo se había roto para siempre. El poder que tenían sobre mí ya no existía. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, visitas y súplicas disfrazadas de consejos. Mi hija vino primero, con voz melosa, intentando sonar cariñosa. Mamá, tal vez nos malinterpretamos. Usted sabe que siempre queremos lo mejor para usted. ¿Por qué no reconsidera? Todavía está a tiempo de cambiar las cosas. Yo la escuché en silencio, como tantas veces antes, pero esta vez no agaché la cabeza. La miré a los ojos y le respondí con calma. No, hija, ya no más. Esta casa, esta decisión, me pertenecen a mí. Y tú no volverás a decidir sobre mi vida. Su rostro se torció de rabia
y sin más palabras se levantó y se marchó, golpeando la puerta al salir. Luego vino mi hijo menor, el que siempre había prometido cuidarme. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos, rogando: «Mamá, por favor, yo necesito esa ayuda. Usted no entiende, tengo deudas, necesito ese dinero. Si no lo hace por mí, hágalo por sus nietos». Sus palabras, que en otro tiempo me habrían conmovido, ahora sonaban huecas. Lo miré y con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma respondí: «Si realmente fuera por tus hijos, ya habrías sabido ganarlo con tu trabajo. Yo también tuve deudas, tuve hambre, tuve cansancio, pero jamás recurrí a manipular a mis propios padres. No uses a tus hijos como excusa para tu avaricia». Sus lágrimas se transformaron en gritos. Me acusó de egoísta, de cruel, de ingrata. Y yo simplemente lo dejé hablar porque sabía que, por primera vez, la que tenía la última palabra era yo. El mayor tardó más en aparecer, quizás porque su orgullo no le permitía enfrentarme. Pero cuando lo hizo, no vino solo. Trajo a su esposa, la misma que tantas veces me humilló en público. Llegaron con una sonrisa falsa y un pastel en las manos, como si aquel gesto pudiera borrar años de desprecio. Se sentaron frente a mí y comenzaron a hablar de reconciliación, de familia, de lo importante que era estar unidos. Yo escuchaba y pensaba en todas las veces que esas palabras fueron negadas en los hechos. Finalmente, la esposa, perdiendo la paciencia, dejó escapar lo que realmente pensaba. No es justo que deje todo en manos de una sola nieta. Ella no sabrá qué hacer con eso. Nosotros sí podríamos aprovecharlo mejor. Ahí comprendí que no había ni un gramo de arrepentimiento en ellos, solo codicia disfrazada de preocupación. Me levanté despacio, tomé el pastel y lo dejé sobre la mesa sin probarlo. Ustedes ya no tienen derecho a decidir qué es justo. Perdieron esa voz el día que me dejaron sola, el día que me humillaron, el día que me convirtieron en invisible. No vuelvan a hablarme de justicia porque ustedes no conocen su significado. Las consecuencias no tardaron en hacerse públicas. Los vecinos, que alguna vez me miraban con compasión, empezaron a comentar lo sucedido. Habían escuchado los gritos, las discusiones en la calle, y ahora sabían la verdad, que mis hijos habían intentado arrebatarme lo que no les correspondía y habían sido derrotados. Recibí visitas de amigas que me abrazaron con lágrimas en los ojos, diciéndome que me admiraban por no haber cedido. Y aunque yo no buscaba aplausos, sentí por primera vez en mucho tiempo el respeto de quienes me rodeaban. Lo más doloroso y al mismo tiempo lo más revelador fue la reacción de mis nietos. Ellos, que habían crecido escuchando las quejas y desprecios de sus padres hacia mí, comenzaron a mirarme distinto. La más pequeña me dijo una tarde: «Abuela, yo no sabía que eras tan valiente». Y otro, con la inocencia de la juventud, me confesó: «Me da vergüenza cómo te trataron mis papás». Esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido, porque comprendí que, aunque mis hijos se habían perdido en la ambición, había una nueva generación que aún podía aprender lo que significa el respeto y el amor verdadero. Mis hijos, en cambio, comenzaron a sentir el peso de su derrota. Ya no podían entrar a mi casa con la misma libertad, porque yo establecí límites claros. No más llaves, no más decisiones a mis espaldas, no más presiones. La primera vez que les cerré la puerta, sus gritos se escucharon hasta la calle, pero yo no me inmuté. Cerré con llave y me senté en mi sillón, con una calma que jamás había experimentado, porque entendí que esa puerta no solo cerraba el paso físico, sino también el emocional. La puerta por la que tantas veces entró el desprecio, ahora estaba sellada. Las discusiones entre ellos también comenzaron. Me enteré por terceros que se culpaban mutuamente por haber perdido la oportunidad, que se gritaban en sus casas, acusándose de no haber actuado con más rapidez, de no haber sabido manejarme. Y mientras ellos se hundían en sus reproches, yo recobraba poco a poco la paz. El mismo hogar en el que antes lloraba en silencio se transformó en mi refugio, en un espacio de dignidad recuperada. Claro que no todo era felicidad. Había un dolor profundo que no podía borrar. Seguían siendo mis hijos, los que yo había llevado en mi vientre, los que había criado con desvelo, y aceptar que ellos eran ahora mis verdugos era como cargar con una herida abierta.
Pero incluso en esa tristeza había una enseñanza, porque comprendí que el amor no debe confundirse con sometimiento y que una madre también tiene derecho a defenderse, a proteger lo suyo, a decir basta. Cada vez que mis hijos intentaban acercarse nuevamente, lo hacían con la mirada esquiva, con el orgullo herido. Ya no podían gritarme, porque sabían que las palabras se estrellaban contra la muralla de mis decisiones. Ya no podían manipularme, porque había visto su verdadera cara. Se habían quedado sin armas, sin poder, sin control. Y esa fue su verdadera derrota. No perder una casa ni un dinero, sino perder la autoridad que creían eterna sobre mí. Hoy camino por los pasillos de mi hogar con paso lento pero firme, y siento que cada pared, cada mueble, me devuelve el eco de una victoria silenciosa. No fue venganza lo que busqué, nunca lo fue. Fue justicia, fue recuperar la voz que me habían quitado, el lugar que me correspondía, la dignidad que me arrebataron. Y aunque la herida de ser traicionada por mis propios hijos sigue doliendo, hay una paz nueva en mi corazón, porque sé que ellos ya no pueden dañarme más. Al mirar a mis nietos, veo en sus ojos una mezcla de respeto y aprendizaje. Ellos serán los testigos de lo que ocurrió, los guardianes de una historia que jamás debe repetirse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me siento erguida, dueña de mí misma, con la certeza de que la caída de mis hijos no fue un castigo mío, sino la consecuencia natural de su propia avaricia. Esa es la lección más dura y más clara. Quien siembra desprecio, cosecha soledad. Y ahora ellos viven esa cosecha mientras yo, a mis 80 años, recupero la calma que creí perdida para siempre. Hoy, mientras me siento junto a la ventana y dejo que el sol de la tarde acaricie mi rostro, pienso en todo lo que he vivido estos últimos años. Parece un sueño lejano aquel tiempo en que yo creía que mis hijos eran mi refugio, cuando aún pensaba que el amor de madre era suficiente para sostenerlo todo. Cuánto dolor tuve que atravesar para descubrir que incluso la sangre puede volverse extraña cuando la ambición ciega a los corazones. Y sin embargo, también aprendí que dentro de mí había una fuerza que nunca imaginé. Esa fuerza silenciosa fue la que me sostuvo cuando me sentaron en una silla rota, cuando me apartaron de la mesa, cuando me borraron de una foto familiar. Esa misma fuerza me levantó para decir basta. A veces me sorprendo al recordar la mujer que lloraba sola en las noches, preguntándose en qué momento se había quedado sin familia. Esa mujer que se sintió invisible, humillada y despojada, ya no existe. En su lugar está esta anciana que aprendió que la dignidad no se negocia, que el respeto se defiende, incluso frente a quienes deberían haberlo dado sin pedirlo. Mis lágrimas se transformaron en un río que limpió mis heridas, y de esas aguas nací de nuevo, más firme, más clara, más en paz. No les voy a mentir, duele profundamente saber que mis propios hijos me vieron como una carga, que intentaron despojarme de lo que con tanto sacrificio construí junto a su padre. Esa herida no desaparecerá jamás. Cada vez que escucho a alguien hablar de la familia como el pilar de la vida, una parte de mí se encoge, porque sé lo que significa ser traicionada por los mismos a quienes diste todo. Pero también sé que no todos son iguales. Mi nieta, la que me acompañó en mi cumpleaños cuando nadie más vino, es prueba de que el amor verdadero aún puede crecer en medio de la indiferencia. Ella me recuerda que no estoy sola, que todavía hay manos dispuestas a sostenerme cuando tambaleo. He aprendido que la vida siempre pone a cada quien en el lugar que merece. Mis hijos pensaron que podían humillarme y quedarse con lo mío sin consecuencias. Creyeron que mi silencio era debilidad, que mis arrugas eran sinónimo de ignorancia, que mi vejez era terreno fértil para su codicia. Pero se equivocaron, porque detrás de mi silencio había memoria, detrás de mis arrugas había historia, y detrás de mi vejez había dignidad. Nunca subestimen a quien parece frágil, porque a veces son los que más callan quienes guardan las mayores fuerzas. Hoy camino por mi casa sin miedo. Cada pared, cada rincón, me devuelve el eco de mi victoria. Ya no escucho las voces que me ridiculizaban, ya no siento las miradas que me apartaban. En su lugar, escucho mis propios pasos firmes y la calma de saber que, a pesar de todo, sigo siendo dueña de mi vida. Cuando me siento en la mesa a tomar mi café,
Recuerdo aquellos días en que me relegaban a la esquina y sonrío, no con rencor, sino con la serenidad de quien supo esperar el momento justo para recuperar su lugar. Mis nietos, poco a poco, han empezado a mirarme distinto. Ya no soy la abuela que se calla para no incomodar. Ahora soy la que se atrevió a decir la verdad cuando todos preferían el silencio. Ellos me hacen preguntas, quieren escuchar mis historias y noto en sus ojos un respeto nuevo. Esa es la herencia que quiero dejarles. No casas, no dinero, sino la certeza de que la dignidad no tiene precio y que nadie, ni siquiera quienes llevan tu sangre, tiene derecho a arrebatártela. También he descubierto la importancia de la paciencia. Durante años guardé silencio, acumulé humillaciones, soporté desprecios, y aunque parecía debilidad, en realidad era resistencia, porque el tiempo siempre revela la verdad. A veces creemos que ser fuertes significa responder de inmediato, gritar más alto, imponerse a la fuerza, pero la verdadera fortaleza está en resistir sin perderse a uno mismo, en esperar con calma hasta que llegue el día en que la justicia se abre paso sola, con la claridad de la verdad. No niego que hay noches en las que me invade la tristeza. Me pregunto qué hice mal, si acaso fallé como madre, si tal vez fui demasiado indulgente y por eso mis hijos aprendieron a creer que todo les pertenecía. Pero enseguida recuerdo que di todo lo que tenía, que trabajé hasta dejarme el alma para que ellos tuvieran un futuro mejor. Y entonces entiendo que la traición no fue culpa mía. Cada quien decide qué hacer con lo que recibe. Yo sembré amor, sacrificio y entrega. Ellos eligieron convertirlo en ingratitud. Ese es su peso, no el mío. Si pudiera dejar un mensaje a quienes escuchan mi historia, sería este: el respeto es la herencia más valiosa que podemos dar y recibir, más que el dinero, más que una casa, más que cualquier bien material. Lo que realmente permanece es la forma en que tratamos a los demás, especialmente a quienes nos dieron la vida. Nada justifica la humillación, nada excusa el desprecio, porque lo que se pierde cuando se rompe el respeto no se recupera jamás. Hoy, al cerrar los ojos y pensar en todo lo vivido, no siento rencor, siento alivio, siento que mi esposo, desde donde esté, sonríe al ver que no me dejé vencer. Siento que mi nieta, al mirarme, aprende que la verdad siempre sale a la luz. Siento que, aunque mi corazón guarda cicatrices, puedo descansar en paz conmigo misma. Y eso, a mis 80 años, vale más que cualquier fortuna. Me gusta pensar que mi historia servirá para que otros reflexionen, para que los hijos recuerden que la vejez no es un estorbo, sino la última etapa de una vida entregada, para que las madres y padres que sufren en silencio sepan que no están solos, que su dignidad sigue intacta, aunque los demás intenten pisotearla, para que todos entendamos que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en actos, en respeto, en compañía. Mientras escribo estas últimas palabras en mi memoria, escucho el canto de los pájaros en el patio. El aire fresco entra por la ventana y me acaricia el rostro. Y pienso en lo irónico que es. Mis hijos me quisieron ver derrotada y sin darse cuenta me hicieron más fuerte. Me quisieron arrebatar mi casa y yo recuperé mucho más. Mi voz, mi lugar, mi paz. La vida me enseñó una lección que nunca olvidaré y que ahora comparto con ustedes. Los bienes materiales van y vienen, pero la dignidad permanece. El respeto es la única herencia que nunca debe perderse, porque sin él, ninguna riqueza tiene valor. Y así, con el corazón sereno, con mis manos aún firmes para escribir y mi voz más clara que nunca, cierro mi historia con una verdad que aprendí a fuerza de lágrimas y paciencia. Quien olvida honrar a sus padres pierde todo, pero quien conserva la dignidad lo gana todo.